Hola, ¿qué tal mis amigos? Hoy estamos aquí, nos han llamado que vamos a arreglar un problema de tubería de una bañera, de un agua que sigue tirando agua aunque ya esté cerrada. Así que véngase, ahorita quédese en este tutorial que ya lo vamos a arreglar. Hola, buenas tardes. Aquí fue donde llamaron al plomero, ¿verdad? Ok. Sí, no se preocupe, ahorita se lo vamos a arreglar, ¿ok? Ahí con permiso. La fría ahí debe de estar cerrada. Sin embargo, vamos arriba, el agua sigue de paso acá arriba, sigue tirado, aunque aquí ya está abierta. Estas dos automáticamente pues ya puede decir que ya están cerradas, pero este es el problema, la llave fría. Bueno, pues ya tenemos más o menos un diagnóstico, nada más con ver por aquí por fuera. Pensamos que es el vástago donde va conectado hacia el grifo. Y vamos a remover primeramente lo que es la llave. Vamos a remover también esta parte de aquí atrás, esta tapa. Y vamos para que nos deje trabajar ahí muy bien a gusto. Y también pues más que todo pues para que no esté cayendo el agua aquí, vamos a ir a cerrar la llave principal, la llave de paso, la llave main de aquí. Aquí está la llave main, esa es la que tenemos que cerrar el agua. Y ahí ya está cerrada, ya no debe de estar tirando agua. Bueno, pues aquí ya como pueden ver, aquí ya paró el agua. Ya le cerramos la llave main. Ahora llegó el momento de que vamos a trabajar aquí abajo. Bueno, lo primero para poder quitar esta llave tenemos que quitar este taponcito que tiene aquí. Y se lo vamos a quitar con un desarmador plano. No es difícil de quitarla, simplemente nomás hay que buscarle aquí por la orillita y empujar hacia arriba, y así ya nos sale la tapita esta. Hay que ir guardando bien nuestras partecitas por aquí para que no se nos vayan a ir ahí adentro de la coladera y las perdamos. Pues aquí como pueden ver, ahí donde le quitamos la tapita, allí hay un tornillo. Ese tornillo es de cruz. Aquí no se puede ver ahorita porque necesito sale con una lámpara bien, pero ahí hay un tornillo de cruz que necesitamos que también remover. Yo voy a hacer mi taladro, pero él con su desarmador de cruz también lo puede hacer. Lo vamos a hacer aquí rápido con el desarmador ese de... Y pues ahí aflojó y hay que quitarlo. Y aquí mira, este es el tornillito que lleva. Siempre que vaya a remover una llave, no importa el modelo, siempre tienen un tornillito para poderla quitar. Y esto simplemente nomás hay que irlo jalando, haciendo la presión como hacia afuera para que vaya saliendo. Este viene en dos partes, casi siempre la mayoría vienen en una sola parte. Esta es una parte y esta tapita es la otra parte también. Tenemos que removerla para que nos dé más espacio de trabajar más a gusto. Pues como pueden ver, este es el vástago. Esta parte de aquí, y de la parte de aquí es donde vamos a usar nuestras pinzas para aflojarlo también. Y usaremos unas pinzas de estas de presión o unas pericas con las que usted pueda. Y acuérdense que para aflojar siempre es en contra de las manecillas del reloj. Vamos a ir hacia la izquierda. Y para apretar es siempre a la derecha. Lo vamos a poner aquí en nuestras pinzas. Y bueno, esto quedó un poquito más grande, necesito aflojar un poquito más. Ahí quedó. Apretamos y giramos hacia la izquierda y ahí quedó, ahí aflojó. Y una vez ya aflojando, pues ya es muy fácil ya quitarla, ya no con la mano lo podemos hacer. Pues ahí salió ya nuestro vástago. Como vieron, no es muy sencillo de quitarlo. Tiene, le pueden decir como la perilla, vástago o válvula de la llave. Así como pueden ver, mire, ahí se ve como todo roto así por dentro. Ahorita chequeándolo aquí de lado, ya está todo roto por dentro, ya se ve además muy desgastado. Yo lo que recomiendo siempre es de que siempre quiten la parte dañada y llévenla ahí a su ferretería, a la Home Depot, donde quiera que vaya a comprar sus partes, para que le den la medida exacta y que sea la misma, para que así puedan no dar doble vuelta que regresó y no le quedó. Pues así es como luce de adentro, mire.
aquí adentro donde va el grifo. Y muchas de las veces ahí tienen ahí también un tornillo, ya sea a la izquierda o a la derechita por aquí, donde ahí también se pueden cerrar la llave de paso, la llave de main, para que no tenga que ir a cerrarla hasta afuera. Esto se hace solamente cuando son apartamentos. Bueno, pues aquí ya tenemos la parte nueva que vamos a instalar, miren. Así se llama. Ahí como pueden ver, un acercamiento aquí, ¿cómo se llama? Bueno, y como anteriormente les decía, pues los vástagos varían en modelos, no todos son iguales dependiendo del grifo que usted tenga, y pues también los precios. Este salió como $33 ya con taxes. Y también viene de una vez con su empaque, mire. Y se lo vamos a poner aquí del lado donde lo vamos a enroscar, donde lo vamos a meter hacia adentro de ahí donde lo quitamos, ahí donde está el grifo. Y lo importante es que lo tenemos que meter bien derechito. Primero lo haremos así con las manos, para ir sintiendo que vaya enroscando perfectamente de esta manera. Una vez ya que llegamos hasta donde pudimos con las manos, vamos a apretarle ahora sí con nuestra llave. Ahí no hubo la necesidad de ponerle teflón ni nada para ese tipo de llave ahí. No hubo la necesidad. Y vamos a apretar hasta donde dé, ok. No hay que esforzarnos más para no dañar adentro la rosca. Ahí quedó. Ahora vamos a poner esta parte otra vez para atrás, como iba, y esta también una vez. Bueno, pues aquí ya quedó también esta parte de aquí. Ahora vamos a ponerla otra vez la llave para atrás. Y ahora vamos a ponerle el mismo tornillo. Y vamos a apretar. Y vamos a poner nuestro taponcito aquí de nuevo. Ya quedó. Ahora ya nomás es cuestión de que vayamos a chequear, abrir otra vez la llave main y comprobemos de que sí cerró ya el agua, de que ya está arreglada. Así que vamos a ir a abrir la llave otra vez. Y abrimos de una vez. Vamos a posicionar ya ahora sí la llave. Vamos a ponerla aquí en abierta. El problema era ese, que abríamos y aunque cerráramos, el agua seguía abierta, la de la regadera. Pues ahora vamos a cerrarla una vez ya que la arreglamos. Cerramos y ya ahí quedó. Ya también el agua paró el modo de cerrado, miren, ya no está tirando agua la regadera. Una vez más abrimos, sale el agua, cerramos y ahí quedó ya todo bajo control, ya quedó todo normal otra vez. Pues ahí quedó, mis amigos, comprobado una vez más. Su amigo el plomero les ha arreglado un problema más de aquí del hogar. Así que, mis amigos, si les ha gustado este video, no se olviden dejar su like, su comentario, y sobre todo los invito a que se suscriban a este canal. Nos vemos hasta el próximo video.